Y ahora vamos a tener la lectura de la ley. Comenzando en Éxodo capítulo 20, versos 1 a 17. Está bien. Y Dios habló todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti ninguna imagen tallada, ni semejanza de cosa alguna que esté en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y continuemos con Eclesiastés, el capítulo 12. Lee los versículos 13 y 14. Oigamos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Pasemos al capítulo 22 de Apocalipsis y vamos a leer los versículos 14 y 15. Dichosos los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Porque afuera están los perros y los hechiceros y los fornicarios y los asesinos y los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Entonces queremos agradecer al Señor por la lectura de la ley. Como siempre, es bueno estar ante ustedes. Sabéis, hermanas y hermanos, esta lección que voy a tratar hoy se titula Los hijos de Dios. Espíritus, espiritual y espíritus. La razón por la que preparé esta lección, hermanas y hermanos, por la gracia de Dios, es porque hay personas aquí hablando sobre los Nefilim. Lo sacaron de estos libros perdidos. Y lo que está sucediendo es que estos Nefilim se supone que son hijos entre ángeles y mujeres humanas. Así que los ángeles realmente no lo hicieron. Los ángeles caídos se acostaron con las mujeres y salen con estos Nefilims y salen con gigantes y todo este tipo de cosas porque no entienden la escritura. Pero te diré algo, mira, este es el libro del que estoy sacando esto de un libro llamado el libro de Enoch. Mira, la gente no sabe que leo este tipo de cosas. Cuando traes un libro perdido y me hablas de él, te llevo ventaja, ¿entiendes? Sí, sí. No puedes ser un ministro completo si no sabes lo que está en todos estos libros de los que la gente intenta hablar. Como te conté la historia, te conté sobre cómo cuando solía ir al Ministerio de Prisiones y salió algo sobre el Islam y yo lo dejé claro, pero yo es
Estaba cerca cuando ellos llamaron para... Malcolm el tipo XM, dijo, ¿qué sabes sobre el Islam, Tucker Peterson? ¿Alguna vez leíste el un Corán? Le dije, oh, no. Entonces, ¿cómo es que dices algo? Le dije, oh, tienes razón. Así que fui y compré un Corán y lo leí todo en una semana y volví y le enseñé algo que no sabía de su propio libro. Así que no me gusta, nunca digo algo que no puedo probar. Pero vamos a ver solo un poco de esto antes de entrar en este libro. Vamos a ver el libro de Enoc. Quiero que algunas de estas cosas que están escritas allí, quiero que las pongas en la pantalla grande y te vamos a mostrar lo que dice aquí. Los libros de Enoc, bien, aún puedes leer el número 1. cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, nacieron en esos días hijas hermosas y justas. Y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, venid, elijamos esposas de entre los hijos de los hombres. Adelante, ahora estos son los ángeles. Adelante, lee. Y todos ellos juntos fueron y tomaron mujeres para sí mismos, cada uno eligiendo una para él. Y comenzaron a ir hacia ellas y a contaminarse sexualmente con ellas. Y las mujeres quedaron embarazadas y dieron a luz grandes gigantes, cuya altura era de 3,000 codos. 3,000 codos equivalen a 4,500 pies. ¿Alguna vez has visto a alguien tan alto? Eso es realmente alto, ¿verdad? Ni siquiera podría entrar en este edificio. Así es. Está bien, pero adelante. Y el bebé tuvo hijos, los Nefilim. Y todos eran disímiles y se devoraron entre sí. Y los gigantes mataron al Nefil, y el Nefil mató al Eljo, y el Eljo mató a la humanidad, y un hombre mató a otro. Los gigantes consumieron todo el trabajo y esfuerzo de los hombres. Y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Bueno, ¿por qué tenemos hombres aquí Así es. y no gigantes? Correcto, hermano. Dijeron que los devoraron, ¿no es así? ¿Devoraron a la humanidad? No dijo alguno de ellos, ¿verdad? Quiero decir, ¿se comieron a todos estos? Me pregunto qué son ustedes, pero adelante. Ponlo de nuevo ahí. No hemos terminado. Adelante. Nota del autor, aunque nos hacen creer que los ángeles caídos son detestables y malvados, según lo anterior, amaron y adoraron a sus hijos. Además, no fueron los ángeles quienes se convirtieron en demonios, sino sus hijos, cuyos espíritus eran malvados y no podían ser asesinados. Espera un minuto. Entonces, estos Nefilim, ¿no son ellos los niños? Y ellos cuyo espíritu era maligno y no pueden ser matados. ¿Cómo es que no los vemos entonces? Déjame mostrarte lo que Dios dice sobre los ángeles cuando estuvo listo para destruir Egipto. Lee ese Salmos ahí. Salmo 78, versículo 49. Enviando ángeles malvados entre ellos. Ahora no leí todo, debería haber incluido. Dios trajo su ira sobre Israel, Egipto, y destruyó Egipto enviando ángeles malvados entre ellos. Así que alguien lo entendió mal. No decía los hijos de los ángeles. Así que, hermanas y hermanos, solo para darles un poco de los llamados Nefilim, y si leyera este libro se pondría peor y peor. Tienes un gigante de ese lado. ¿Cómo es que al menos no han encontrado un hueso? Y debería estar aquí. Y los Nefilim deberían estar aquí. Y tú no deberías estar aquí porque te comieron, ¿recuerdas? Lo que estoy haciendo, hermanas y hermanos, es mostrarles la tontería. Y la razón es porque esto está por todo, Internet y YouTube, los Nefilim, porque malinterpretaron Génesis y porque fueron y vieron que los ángeles eran llamados hijos de Dios. Ahora, aquellos que supuestamente durmieron con mujeres eran los ángeles caídos. Esos son los que fueron expulsados. Ya no se les llamaba hijos de Dios. Correcto, exactamente correcto.
Al igual que cualquier hombre, cualquiera que se vuelva contra Dios y deje de seguir su camino, ya no son hijos de Dios. Correcto. Pero vamos a examinar esto. Vamos al libro de Job, el primer capítulo. Miren, cuando vienen aquí, hermanas y hermanos, van a obtenerlo tal como es. Nosotros no, es momento de dejar las tonterías. Anoche estaba viendo en YouTube, ya sabes, veía a esos predicadores y todo eso. Luego mencionaron a todos esos predicadores que se hicieron ricos con el Evangelio sin decir nada. Sí. Todo el asunto era sobre la prosperidad. Job, capítulo 1, y vamos a leer el versículo. Vamos a leer el versículo 6 y 7. 1, versículo 6, adelante, y lee. Ahora hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor. Ajá, Y Satanás vino también entre ellos. observa cómo hizo una diferencia. Hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Dios, pero Satanás también vino. Si él era un hijo, ¿por qué tuvo que ser señalado? Eso es. Eso es. Porque el Señor lo desheredó, encontró iniquidad en él. Lee el siguiente versículo, adelante. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, Adelante. de ir de aquí para allá por la tierra y de andar arriba y abajo en ella. Así que ahora estos hijos de Dios, los vamos a mostrar cuántos eran, porque Dios tenía a esos ángeles rondando, revisando toda la tierra. Por eso tengo a todos estos ángeles con trabajos que hacer. Así que ahora, cuando estos llegaron, chicos se presentaron ante Dios, Satanás tuvo que hacer lo mismo también. Sigue siendo un ángel, solo que un ángel caído. Pero todavía tiene que obedecer. Es por eso que cuando el Señor destruyó Egipto, envió ángeles malignos entre ellos. Esos son los ángeles caídos. Pero cuando Dios les dice que hagan algo, tienen que hacerlo. Dios lo controla todo. Recuerdo hace años en Washington Park, dije que Satanás trabajaba para Dios. Querían apedrearme. No. Él hace lo que Dios le dice que haga. Ya se ha encontrado níquel en él. Así que va a andar por ahí tratando de persuadirte para que te cortes. Porque dicen que la miseria busca compañía. Pero ahora veamos, echemos un vistazo a estos hijos de Dios. Vamos al capítulo 4 del Apocalipsis. Quiero que los obtenga bajo todos sus nombres, porque queremos entender esto, hermanas y hermanos. Capítulo 4 del Apocalipsis. Agora capítulo 4. Vamos a leer el Agora capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta estaba abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta hablando conmigo que decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Esto es cuando la gente lee esto piensa que eso es lo que el Señor le mostró a Juan que estaba en el cielo. No, él dijo, sube aquí, te voy a mostrar lo que va a suceder después. Porque de lo que va a hablar va a ser en la tierra. Pero no nos vamos a meter en eso, solo vamos a tratar con estos ángeles para que sepamos. Los hijos de Dios y cuántos hijos tiene el Señor. No estamos hablando de números, estoy hablando de grupos. Entonces ahora salta. ¿Qué fue eso el versículo 1? Ese fue el final de 1. Diga el versículo 2, adelante. Y de inmediato estuve en el Espíritu. Y he aquí, un trono estaba puesto en el cielo y uno estaba sentado en el trono. Verás eso, él dijo trono puesto en el cielo. Pero sabemos que este es el trono de Jesús. No estaba en el cielo, hermanas y hermanos, pero en otra lección te lo mostraré. Pero esto es como Juan lo vio. Porque el mismo Juan vio las 12 tribus de Israel en el cielo. No pasó, no va a pasar. Pero aún así, salta al verso 5, porque ahora estamos con estos hijos de Dios. Verso 5, y léelo. Y del trono procedían relámpagos, truenos y voces. Adelante. Había 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. Está bien, ahora tenemos 7 lámparas ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. Estos son los que el Señor utilizó para inspeccionar esta tierra. Así que vamos a examinar estas 7 lámparas tal como se mencionaron antes.
Vamos al capítulo 4 de Zacarías. ¿Terminamos eso? Zacarías, el 4º capítulo. Solo para mostrarte cómo, por eso el Señor dijo que tienes que ir aquí un poco y allí un poco. Línea sobre línea y precepto sobre precepto. Zacarías capítulo 4. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Zacarías capítulo 4. Y vamos a empezar en el versículo 1. Está bien, léelo. Y el ángel que hablaba conmigo vino de nuevo y me despertó como un hombre que es despertado de su Adelante. sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Ajá. Y dije, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un cuenco en la parte superior de él, y sus Adelante. 7 lámparas sobre él, y 7 tubos para las 7 lámparas. Entonces, ¿cuántas lámparas eran las que acabamos de leer en el capítulo 4 de Apocalipsis? 7 lámparas. 7 lámparas. Está bien, salta al versículo 10 y léelo. Porque recuerda, no estamos tratando de lidiar con esto. Solo estamos tratando de identificar a estos ángeles y para que los reconozcas cada vez que el Señor los muestre en el libro. Porque si no reconoces algo, ¿cómo puedes saber qué es? Salta al versículo 10. Ahora, esto es cuando el Señor, el templo, esto es cuando Zorobabel es el que va a construir el templo donde estará Jesús, cuando Él venga. Pero lee el versículo 10. Te voy a mostrar quién más está allí. Versículo 10, adelante. Porque ¿quién ha menospreciado el día de las cosas pequeñas? Porque ellos se alegrarán y verán el plomada en la mano de Zorobabel con esos 7. Adelante. Ellos son los ojos del Señor, Son los ojos del Señor, adelante. que recorren toda la tierra de un lado a otro. Eso significa que esos tipos están por todas partes. Te están vigilando. Mira que estás haciendo algo. Saliéndote con la tuya. No te estás saliendo con nada. Los ángulos se mueven así. Entonces, rezando al Señor. Así que eso es todo lo que necesito para mantener un ojo en esta tierra. Así que estos 7. ¿Terminaste esto? Sí, había 10. Léelo de nuevo. Porque ¿quién ha despreciado el día de las cosas pequeñas? Porque se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel con esos Adelante. 7. Ellos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Eso te hace saber que el Señor nos está observando. Hermanas y hermanos, así que cuando haces cosas, pequeñas cosas sucias que haces detrás de la pared o en el dormitorio de alguien más, esos ángeles te tienen en la mira. No te estás saliendo con la tuya en nada. Pero ahora vamos al capítulo 5 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Mira, este hombre no sabe que Dios está mirando todo. Por eso cuando vienes a Él con honestidad y Él te ve honestamente, a veces las cosas podrían haberte realmente dañado. Y te preguntas, ¿cómo es que escapé de eso? Porque había un ángel allí. Y también tienen otro ángel que acampa a tu alrededor. El Señor dirige esto, hermanas y hermanos. Alabado sea el Señor por eso. Apocalipsis 5 y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Ahora, el que está sentado en el trono en este caso es el Padre, pero el que va a venir y tomar el libro de su mano es Jesús. Pero esa es otra lección. Solo vamos a mostrar lo que está pasando. 5 y 1. Ok, adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 Adelante. sellos. Y vi a un ángel poderoso proclamando con gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora, ¿quieren saber quién es digno de abrir el libro? Esta es la Biblia, hermanas y hermanos, y desatar el sello. Así que ningún hombre en el cielo, ni debajo del cielo, ni nadie más pudo hacerlo, pero el león de la tribu de Judá pudo hacerlo. ¿Y quién era ese? Ese es Jesús. Así que vino y tomó el libro. Y veamos qué tenía con él. Salta al versículo 6. Versículo 6 y adelante. Y miré y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, teniendo 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, son los mismos 7 espíritus, ¿no? Estaban en él, son divinos, se definen de manera diferente. Pero lo mismo estos son estos 7 ángeles. Estos son los hijos de Dios que tienen que informar.
Entonces, ¿qué son estos 7 espíritus? Vamos al libro para que nos diga qué son. Vamos a Hebreos, el primer capítulo. Se devuelve justo al primer capítulo de Hebreos. Vamos a dejar que la Biblia nos diga qué son, porque quiero que entiendas de quién estamos hablando cuando entremos en el meollo de esta lección. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y vamos a comenzar en el versículo 6, 1 y 6. Está bien, léelo. Y de nuevo, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y que todos los ángeles de Dios lo adoren. Luego lo trajo adelante. Y de los ángeles dice, quien hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Así que hace de sus ángeles espíritus. Ahora sáltate al versículo 13 y continúa. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Adelante. ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Mira, somos nosotros los que vamos a ser herederos de la salvación. Así que todos los ángeles son espíritus. El espíritu ministrador significa espíritus que sirven. Todos los que no fueron expulsados con Satanás son espíritus santos. Así que la gente no entiende. Cuando dicen que el Espíritu Santo viene sobre ti, piensas que es una especie de humo. A veces son los ángeles que vienen sobre ti. Pero dijo todos los espíritus, cada uno de ellos. Satanás es un espíritu. ¿Y cómo más se les llama? Vamos al Apocalipsis, el primer capítulo. Solo quiero que sepas, que tengas una comprensión completa de quiénes estamos hablando. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer un versículo porque Juan miró a su alrededor para ver quién estaba hablando con él cuando el Señor hizo que el ángel le diera la instrucción de escribir en el libro de Apocalipsis. Pero cuando se volvió, vio una visión del Señor mismo. Pero el Señor tenía 7 estrellas en su mano. Así que quiero que sepas quiénes eran estas 7 estrellas. Así que solo vamos a leer el versículo 20. Apocalipsis 1 y 20. Bien, léelo. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que viste son las 7 iglesias. Así que ahora sabes que los ángeles también se llaman estrellas, ¿verdad? Mira, así es como te enteras de las cosas, hermanas y hermanos. Así que cuando lo miras, sabes lo que estás viendo. Ahora vamos al capítulo 12 de Apocalipsis y vamos a ver qué pasó, porque qué les pasó a algunas de estas estrellas o a algunos de estos espíritus. Apocalipsis capítulo 12 y vamos a empezar a leer en el versículo 3. Apocalipsis 12 y versículo 3, porque estás aquí para aprender lo que el Señor quiere que sepas. Y si el Señor no quisiera que lo supieras, no estaría escrito en este libro. Es así de simple. Apocalipsis 13, mejor dicho 12, y versículo 3. Léelo. Y apareció otra maravilla en el cielo. Ajá. Y he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas sobre su cabeza. Ahora, este no es como luce Satanás. Satanás es un ángel querubín. 4 caras, pies de becerro, 6 alas y ojos por todo el cuerpo. Pero esto está hablando de las naciones que él dirigía. ¿Y quiénes son las naciones? La dinastía de los gentiles, desde Nabucodonosor hasta los europeos. Unión, y así los 10 cuernos representan las 10 naciones que van a dirigir Europa Occidental y que están comenzando a surgir y tomar poder. Así que ahora, adelante y lee. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del Ahora, cielo. la cola del dragón arrojó una tercera parte de las estrellas del cielo. Adelante, lee. Estrellas del cielo, Y adelante. los arrojó a la tierra. Ajá. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba lista para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ahora esta mujer era Israel, y de Israel vino María, y de María vino Jesús, y el dragón estaba tratando de matar a Jesús, pero no nos interesa esto. Debemos entender cuando dijo, su cola arrojó,
a través de una tercera parte del cielo, arrastró con él de las estrellas. Hermano, ¿quiénes eran estas estrellas que trajo? Y se llevó un tercio con él. Ahora, para probar eso, salta ahora al versículo 7. Versículo 7, adelante. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón luchó y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ajá. Tampoco se halló ya su lugar en el cielo. Adelante. Y fue arrojado el gran dragón, aquella serpiente antigua llamada Diablo, y Satanás, que engaña al mundo entero. Ahora, ¿saben cuál es su nombre? Ese viejo serpiente también. Había una serpiente en el jardín del Edén, hermanas y hermanos. Satanás, el diablo, no era ninguna serpiente que siempre ha mostrado envuelta alrededor de un árbol, susurrando en el oído de alguien. Continúa y Fue lee. arrojado a la tierra. Ajá. Y sus ángeles fueron arrojados con Es él. que ahora, porque leímos más arriba, sabemos que un tercio de los ángeles fue expulsado con Satanás. Así que si Satanás puede persuadir a un tercio de seres inmortales para que lo sigan, sabes que mejor te mantengas alerta. Un tercio de ellos fue expulsado, hermanas y hermanos, y todos estos ángeles, antes de ser expulsados, eran llamados los hijos de Dios. Vamos a Job, capítulo 38. Job, capítulo 38, así que lo que estamos haciendo es tratar con información aquí. Tienes que saber con qué estás tratando y de qué son capaces y de qué no son capaces, para que cuando consigas uno de esos libros perdidos, sepas que la persona que lo escribió está perdida también. Job capítulo 38. Hermano, no sabes todo, dije. Por supuesto que no, pero sé leer. Cuando sabe leer, entonces puede leer la palabra de aquel que sí lo sabe todo. Ahora, cuando el Señor invitó a Satanás a Job, y Job le dijo al Señor, tú sabes, él dijo, el Señor llamó a Job un hombre recto. Dijo, ¿por qué no debería? Has bendecido su mano y bendecido su casa. Tienes un cerco alrededor de todo. Dijo, pero si me dejas llegar a él, te maldecirá en tu cara. Y Dios le dijo, primero hazlo, pero no lo toques. Luego la segunda vez volvió y dijo, hazlo, pero no mates. Puedes tocarlo, pero no lo mates. Eso te deja saber que Dios lo está controlando, Sí. ¿verdad? Pero en el dolor de Job, Job habló mucho. De hecho, habló tanto que empezó a actuar como si Dios le debiera una respuesta. ¿Sabes? Como si Dios estuviera obligado a decirle qué, por qué estaba haciendo y qué. Y Dios le dejó saber a Job, hombre, mira aquí, no estoy obligado a hacer nada. Mira lo que he hecho y quiero saber dónde estabas cuando yo hacía esto. Así es. Job 38, versículo 1. Adelante. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, Ajá. ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin Quiero conocimiento? decir esto, ellos oyeron la voz y dijeron, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Te digo, hay mucha gente que hace eso hoy en día, ¿no? Adelante y lee. Cíñete ahora tu lomo como un hombre, Ajá. porque yo te demandaré y tú me responderás. Ahora que sabes tanto, muy bien, vamos, hombre a Dios. Adelante, lee. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Esa es una pregunta bastante buena, ¿no? Siendo que Job fue sacado de la tierra. Adelante. lee. Declara, si tienes entendimiento. Ajá. ¿Quién fijó las medidas de ello? Ajá. Si lo sabe. ¿O Ajá. quién extendió la tierra sobre ello? Son grandes preguntas, ¿verdad? Adelante. ¿Sobre qué están asentados sus cimientos? Ajá. ¿Y quién puso su piedra angular? ¿Y quién puso su piedra angular? ¿Cuándo? Adelante, lee. Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas. Cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas, Todos los hijos de Dios gritaban de alegría. todos los hijos de Dios gritaban de alegría. ¿Quiénes son estos luceros de la mañana e hijos de Dios? Ángeles. Aprendiste eso, ¿verdad? Porque está en el libro. Entonces, mientras todo esto estaba siendo creado, estos ángeles estaban felices porque todos estaban en la misma página. Dios no había encontrado iniquidad en ninguno de ellos, hermanas y hermanos, por lo tanto, a todos se les llamaba los hijos de Dios. Así que de inmediato, cuando la gente lee lo que vamos a leer ahora,
Eso va hacia Génesis, el capítulo 6. De inmediato dicen que estos son ángeles. Génesis capítulo 6. Te hace saber, hermanas y hermanos, la gente no lee. Y cuando no lees, asumes. Una suposición no significa nada. Tienes que saber qué es y qué no es. Génesis, capítulo 6. Y vamos a empezar en el versículo 4. Versículo 1. Génesis, capítulo 6 y versículo 4. Versículo 1, lo siento. Versículo 1. 6 y 1. Bien, léelo. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Continúa. Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Estamos pensando en ángeles ahora. Hermano Boyd, algo va a suceder. Adelante. Y lee. Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. Tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Mira, hermano Boyd, por eso, mira, esos hijos de Dios, esos ángeles, durmieron con mujeres y tuvieron hijos y se llamaban Nefilim y tuvieron gigantes que se comieron a los Nefilim y los Nefilim se comieron a la gente y la gente. Voy a dejar de comer antes del roster, pero les estoy diciendo cómo piensan, hermanas y hermanos. Así que la cuestión es, lo primero que quieren es que averigüemos quiénes son estas hijas de los hombres, porque se habló de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y estos hijos de Dios tomaron tantas de estas mujeres como esposas. Así que veamos qué podemos encontrar. Descubramos de dónde vinieron estas hijas de los hombres. Regresemos a Génesis, el 4º capítulo. Porque todas las personas aquí tienen padres. Y una de las cosas que he descubierto con los años, hermanos y hermanas, es que cuando el Señor comienza a nombrar las genealogías, simplemente ignora a las mujeres. Solo conocía hacia la del hombre, porque el hombre lleva la semilla. Sí. Por eso, cuando miras a Israel, Jacob tuvo 12 hijos, una hija. Entonces, ¿con quién se casaron esos 12 chicos? De entre todas las otras naciones a su alrededor. Pero aquí, 4, vamos a examinar esto, hermana y hermano, porque esto habla de Caín y Abel. Verso 1, adelante. Y conoció Adán a Eva, su mujer, y ella se concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he obtenido un hombre de parte del Señor. Un varón del Señor. Adelante, y ella nuevamente dio a luz a su hermano Abel. Y Abel era pastor de ovejas, pero Caín era labrador de la tierra. Entonces ahora nació Abel, pero ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Y Dios no respetó la ofrenda de Caín, porque Caín no le dio lo primero y lo mejor. Entonces, ¿qué hizo Caín? Salta a versículo 9. Versículo 9 y adelante. O más bien, versículo 8. Versículo 8 y adelante. Y hablaba Caín con Abel su hermano. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra Abel su hermano y lo mató. Continúa. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, continúa. No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Ahora, ¿por qué mintió? Porque la ley siempre ha existido. No matarás. Mira, a veces sabes cosas por lo que lees. Si no hubiera una prohibición de matar, diría, oye, lo maté y lo tiré a la zanja allí. ¿Y qué? Pero no, él dijo, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Adelante, lee. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora eres maldito de la tierra, que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Él dice, ahora está maldito de la tierra, que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Adelante, lee. Cuando labres la tierra, no te dará su fuerza en el 4º año. Serás un fugitivo y un vagabundo en la tierra. Adelante. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Ahora decirle a los hermanos, ahora decirle al Señor, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Adelante. He aquí, hoy me has expulsado
de la faz de la tierra. Ajá. Y de tu presencia Ajá. estaré oculto. Seré un fugitivo Ajá. y un vagabundo en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Ahora, todavía está en la tierra, hermanas y hermanos. Pero el Señor lo expulsó. Pero veamos qué pasa ahora. Continúa. Y el Señor le dijo, por lo tanto, cualquiera que mate a Caín, la venganza será tomada sobre Adelante. él 7 veces. Ajá. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que nadie al encontrarlo lo matara. En los viejos tiempos, ¿sabes lo que decían los israelitas? Mira, fue entonces cuando el Señor volvió a Caín blanco. Yo dije, léemelo. No sabemos cuál es la marca, pero puso algo en él para que la gente supiera que este es Caín. Si lo matas, vas a estar lavándolo. Adelante, lee. Y Caín salió de la presencia del Señor Ajá. y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Así que se fue de la presencia del Señor. Adelante. Y lee. Y Caín conoció a su esposa. Ahora, Caín conoció a su esposa. ¿De dónde consiguió a esta mujer? De entre sus hermanas y hermanos. Porque Adán dijo, voy a nombrarte Eva, porque eres la madre de todos los vivientes. ¿Sabes qué? Los viejos israelitas, recuerdo a un viejo que lo llamaba Booker. Nunca lo olvidaré. Fue enseñado por Casey. Dijo, no había mujeres alrededor. Así que, ¿qué hizo Caín? Miró y conoció a su esposa. Y ella era un mono. Yo dije, hermano, los hombres no pueden embarazar a monos ahora. Y tampoco podían antes. Así que consiguió a su esposa Así es. de entre sus hermanas. Y aún su hermano Set no había nacido. Y veamos cómo empezaron a proliferar en la tierra. Adelante, leí. Y Caín a su esposa. Y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y él construyó una ciudad y le puso el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, Enoc. Ajá. Y a Enoc le nació Irad. Continúa. E Irad engendró a Meujael. Y Meujael engendró Ajá. a Matusael. Y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Entonces ahora, Caín ha empezado a tener hijos. Y aún, Adán seguía teniendo hijos, hombres, mujeres. Y entonces, la mayoría de estas mujeres que obtuvo podrían haber obtenido algo de él, de Adán. Y también, Caín había empezado a tener hijos. Así que empezaron a casarse, hermanas y hermanos. Por eso todo comenzó, hermanas y hermanos. Y veamos qué pasó. ¿Qué versículo? Eso fue el final, a los Ahora 19. salta al versículo 23. Versículo 23. Y continúa. Y Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, escuchen mi voz. Adelante. Esposas de Lamec, presten atención a mi discurso. Porque Adelante. he matado a un hombre por herirme Ajá. y a un joven por mi daño. Si Caín será vengado 70 veces, realmente Lamec 77 Así veces. que ahora, ellos sabían sobre eso. Pero sigue y lee. Y Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. Ahora mira. Caín teniendo hijos y sus hijos teniendo hijos. Y vamos a descubrir que pasó mucho tiempo antes de que naciera Set. Pero, ¿en qué versículo estamos? Versículo 26. Adelante. Y a Set, a él también le nació un hijo. Y a Set ahora nace. Ahora Set no nació hasta 130 años después. Y Set tenía 105 años cuando tuvo un hijo. Así que estamos hablando de 235 años. Pero mientras tanto, Caín y su descendencia están teniendo bebés. Puedes tener muchos bebés en 235 años, ¿verdad? Así es. Pero veamos cuándo el hombre debería empezar a invocar el nombre del Señor. Comienza. De nuevo al principio de ese versículo 6:26. Y Y lee. a Set, a él también le nació un Ajá. hijo. Y llamó su nombre Ajá. Enos. Entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre del Oh, Señor. Entonces comenzó el hombre a invocar el nombre del Señor. Eso te dice que Caín y su descendencia no invocaron el nombre del Señor. Porque Caín dijo, me has echado. Ellos siguieron su camino, hermanos y hermanas. Pero ahora vamos a seguir esto un poco más. Porque quiero saber
Entonces, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Porque sé que te vamos a mostrar que no podían ser ángeles. Vamos al capítulo 3 de Lucas y vamos a crear una pequeña imagen aquí. Lucas, capítulo 3. Mira, quien quiera que haya escrito este libro de Enoc y la Apócrifa y Josué, no pasó por lo que ustedes están pasando ahora. No hicieron lo que el libro, lo que el Señor quiere que hagas. Y eso es buscar en las Escrituras. Lucas, capítulo 3. Pero hay gente que discute conmigo todo el tiempo. Lo hacen. Otros hebreos están allí discutiendo conmigo sobre los Nefilim. Y él no puede probar nada. Y cuando él se desvía y empieza a leer todas esas cosas locas que dijo en esos libros perdidos, y luego se ve un poco, tonto, pero no va a dejar que yo lo sepa. Esto comienza en el bautismo de Jesús, hermanas y hermanos. Vamos a empezar a leer en el versículo 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Bien, adelante. Ahora, bien, cuando todo el pueblo fue bautizado, aconteció que Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, Adelante. el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió en forma corporal, como una Adelante. paloma sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ahora escuchen lo que la gente no entiende. Jesús no era el Hijo de Dios antes de venir a la tierra. Él solo era parte de la familia de Dios, dos seres iguales. Así que ahora, cuando vino aquí, entonces Él dijo: tú eres mi Hijo. Ahora, Él había estado en esta tierra mucho tiempo, tenía 30 años, porque había comenzado antes de ser bautizado y empezar el ministerio, porque la ley decía que tenía que tener 30 si entras en el ministerio. Pero luego, adelante, y lee, ¿qué versículo? Versículo 23. Y Jesús mismo comenzó a tener como 30 años Ajá. de edad, siendo, como se suponía, hijo de José, que era hijo de Elí. Ahora, la gente pasa por alto esto. Decía, y siendo como se suponía, el hijo de José, porque vino a través del linaje de José. Continúa y lee, que era el hijo de Matat, que era hijo de Matat. Adelante. que era el hijo de Leví, Que era el hijo de Leví, que era hijo de Melqui, que era hijo de Melqui. Adelante. que era hijo de Jana, Ajá. que era hijo de José. Mira, así es como sigue la genealogía, hermanas y hermanos. Pero no vamos a recorrer todo esto, pues estaremos aquí todo el día, en un solo capítulo. Así que, vamos directamente al versículo 31. Versículo 31 y léelo. El cual era hijo de Melea, Ajá. el cual era hijo de Menán, Ajá. el cual era hijo de Matati, Adelante. el cual era hijo de Ajá. Netan, el cual era hijo Ahora de David. salta al versículo 34, porque vamos a seguir esta línea genealógica. ¿Saben qué es el hijo? ¿Qué es el hijo? Notan que no se mencionan mujeres aquí. No podría tener un hijo sin una mujer, ¿verdad? Pero no se menciona, hermanas y hermanos, porque todas esas hermanas que tuvieron Caín y Abel no se mencionaron, incluso antes de que llegara Set. Versículo, ¿qué dice? Versículo 34, que fue hijo de Jacob, que fue Ajá. hijo de Isaac, que fue hijo Ajá. de Abraham, que fue hijo de Tará, que fue hijo de Nacor. Ajá. Ahora, él lo sigue hacia abajo. Ahora salta directamente al versículo 37 y continúa. Adelante. Que era el hijo de Matisia, que era el hijo de Enoc. Espera un minuto. Que fue el hijo de Matusalén. Tienes que acertar con eso. Matusalén, Todos lo conocen. Porque él vivió más que nadie. Más tiempo que cualquier otra persona en esta tierra. Nadie ha vivido más tiempo. No queremos que te equivoques con eso. sí señor, así Que era el es, hijo de Matusalén. de Matusalén, Adelante. que era hijo de Enoc, Ese es el que no murió. Bien. Continúa. que era hijo de Jared, Ajá. que era hijo de Maliel, que era Ajá. hijo de Cainán, Ajá. que era hijo de Nos, Adelante. que era hijo de Set, Ajá. que era hijo de Adán, Ajá. que era hijo de Dios. ¿Te das cuenta de que Caín ni siquiera fue mencionado en eso? Así es. ¿Sabes por qué? Porque ya no era un hijo de Dios. Dios le permitió seguir siendo hijo del hombre. Por lo tanto, sus hijas eran las hijas de los hombres. ¿Entienden? Sí, está claro. Ni siquiera fue mencionado. Entonces, todos los varones
todas las personas que vienen de Dios, pero los varones son los únicos que escuchan. A todos se les llamaba los hijos de Dios, hermanas y Sí. hermanos. Y Caín ni siquiera está listado en la genealogía de Adán. Vamos a Génesis, el capítulo 5, y míralo. Génesis, capítulo 5. Mira, por eso el Señor te dirá que obtengas, ya sabes, sabiduría y conocimiento. Pero con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Tienes que entender lo que estás leyendo. Vas a salir y te vas a perder con uno de esos libros que vas a intentar escribir. Génesis 5. Y empecemos en el versículo 1. Génesis 5 y 1. ¿Está bien? Adelante. Este es el libro de las generaciones de Este Adán. es el libro de la generación de Adán. Adelante. En el día que Dios creó al hombre, Ajá. a semejanza de Dios, lo hizo. Adelante. Macho y hembra los creó Adelante. y los bendijo y los llamó Adán. Eso es correcto. Porque Adán es quien le dio a la mujer su nombre. Eva. Porque él dijo, tú eres la madre de todos los seres vivos. Adelante. En el Lee. día en que fueron creados, Ajá. y Adán vivió 130 Vivió años. 130 años. Ahora ya había tenido a Caín, Abel, y luego tuvo algunos más. Algunas hermanas, algunas mujeres. Porque Caín tuvo que conseguir a su esposa de alguna parte. Así que vivió 130 años. Y tuvo, y engendró a Set. Y Adelante. engendró un hijo a su semejanza Ajá. propia y según su imagen. Y llamó su nombre Porque Set. 130 años. Esa es la edad que tenía. Adelante, lee. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años. Y engendró Adelante. hijos e Aquí hijas. dice que él tuvo hijo e hija. Pero ya lo había hecho desde el principio. Sigue leyendo. Y todos los días que vivió Adán fueron 930 Ajá, adelante. años. Y murió. Y Set vivió 105 Ajá. años. Y engendró Adelante. a Enos. Y Set vivió después de engendrar a Enos 807 años. Y engendró hijos e Ahora, hijas. antes de que tuviera Enos, había vivido 105 años. 205 años pasaron antes de que Set tuviera un hijo. Vaya, podrías tener muchos bebés en 235 años, ¿verdad? Así que, y así todos los días de Set vivió. Y él fue, ¿qué? Y todos los días de Set fueron 912 años. Ajá. Y murió. Ahora, ¿alguien falta aquí? ¿Quién falta? Caín. Dios lo desheredó. Lo dejó y él tenía y mantuvo el título de hombre porque era un hombre. Así que cuando los hijos de Dios miraban a las hijas de los hombres, hablando de Tamet, ¿cierto? Tomaron tantas como quisieron por esposa. Es así de simple. Así que los hijos de Dios eran los varones que vinieron de Adán y Set. Y leímos antes que hasta que llegó Set, el hombre ni siquiera invocaba el nombre del Señor. Adán quería, Caín no estaba interesado porque fue expulsado, hermanas y hermanos. Entonces ahora, los hijos de Adán y Set se casaron con algunas de las hijas de Caín, hermanas y hermanos. Y las hijas, Caín ya no era llamado hijo de Dios. Acabamos de leer, ni siquiera fue mencionado entre ellos, ¿verdad? Así que ahora, ni Caín fue llamado, y sus hijas son las que se llaman las hijas de los hombres. Y te voy a mostrar, cuando el Señor vio eso, ¿sabes? Él tuvo un problema con ello. Pero vamos a ver algo aquí. Vamos al capítulo 23 de Mateo. Capítulo 22. Vamos a ver algo aquí. Porque si estos hijos de Dios, eran ángeles, entonces tal vez el Mesías nos dio información incorrecta. ¿Sabes, Jesús? El Mesías es un Jesús. Hermana y hermano, en caso de que seas nuevo y no sepas que Jesús es el ungido, de ahí viene el Mesías. Mateo 22. Mateo capítulo 22. Y vamos a empezar
a leer en el versículo 23. Vean, porque había dos grupos. Estaban los fariseos que creían en la resurrección y estaban los saduceos que no creían en la resurrección. Ahora los tenemos. Presta atención, algunos de esos grupos hebreos por ahí. Y una cosa, dos cosas que nunca escucharás salir de su boca: salvación y resurrección. Presten atención, incluso los que están en los uniformes. Presten atención a lo que digo, porque ellos son los saduceos modernos. Versículo 23, adelante. El mismo día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Dijeron que no hay resurrección. Eso es lo que dicen. ¿Sabes? Una vez que mueres, se acabó, Señor. Adelante. Y luego le preguntan y dijeron, adelante. Maestro, Moisés dijo que si un hombre muere sin tener hijos, su hermano deberá casar a su esposa y levantar descendencia para su Ahora, hermano. eso era una costumbre en Israel. Me casé con una mujer y morí. Y ella no tenía ningún hijo mío, ningún descendiente. Entonces mi hermano tenía que casarse con ella. Pero ahora van a plantearle un escenario a Jesús. Adelante. Y lee. Ahora, estaban con nosotros 7 hermanos. Y el primero, cuando se casó, falleció, y al no tener descendencia, dejó a su esposa a su hermano. Adelante. Del mismo modo, el segundo también. Entonces, el primero no tuvo hijos y murió. Ahora, el segundo igual, no tuvo hijos con esta mujer y murió. Y Adelante. el tercero, hasta el séptimo. Y al final, murió también la mujer. Adelante. Por lo tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa? Ajá. Porque todos la tuvieron. Chico, eso parece, es una pregunta difícil, ¿verdad? Todos tuvieron un hijo con ella, eventualmente ella murió. Entonces en la resurrección, ¿de quién es esposa? Siendo que todos la tuvieron y nadie tuvo hijos con ella. Eso va a atrapar a Jesús. Pero veamos qué pasó. ¿Qué? Sigue leyendo. Versículo. 29. Adelante. Jesús les respondió y dijo, Ahora, este es Jesús hablando. Jesús le respondió y dijo, adelante. erráis, no conociendo las escrituras ni el poder de Entonces ahora, Dios. no conoce las escrituras, ni el poder de Dios. Adelante. Lee. Porque en la resurrección ni se casan, Ajá. ni se dan en Ni se matrimonio. casan. Porque cuando resucitas de entre los muertos, eres un ser espiritual. Hermanas y hermanos, no te casas, ni te dan en matrimonio. Adelante. Y lee. Pero son como los ángeles de Dios en el Pero cielo. son como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, si te gustan y no se casan, ¿quiénes son estos hijos que se casan con estas hijas de los hombres? Pero el Señor dijo que en boca de 2 o más testigos se establece un hecho. Esto es Mateo. Veamos lo que dijo Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 12. Nadie se molesta en leer, pero todos quieren poner en peligro tu salvación. Marcos, capítulo 12. Vamos a leer un versículo. Vamos a ir directo al grano. 12:25. Ahora, Jesús no puede mentir, hermanas y hermanos. Así es. Entonces, si Jesús lo dijo, tiene que ser la verdad, ¿no? Lee el versículo 25. Adelante. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni se darán en matrimonio, Ajá. sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Así que Marcos también oyó a Jesús decir eso, ¿no es cierto? Entonces ahora, si no se casan, ni se dan en matrimonio, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? No eran ángeles. Si lo fueran, entonces Jesús mintió. ¿No es correcto? No eran ángeles. Entonces el Señor, cuando creó al hombre, dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Pero veamos qué pensó el Señor cuando vio a esos hijos de Dios uniéndose con esas hijas de los hombres. Regresemos al capítulo 6 de Génesis. ¿Cómo podía él estar molesto? ¿Cómo podía tener un problema con eso? Cuando él dio mandamiento, sean fructíferos y multipliquen y llenen la tierra. Eso significa que consiguen 3 esposas y tengan un bebé. Sí. Pero algo sucedió aquí. Génesis capítulo 6. No debería haber habido ningún problema. Pero es obvio que Dios tuvo un problema con esta unión.
No suena bien si no lo haces un poco serio. Génesis 6, y vamos a comenzar en el versículo 2. Génesis 6 y 2. De hecho, empecemos en el versículo 1. ¿Qué diablos? 6 y 1, adelante. Lee. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, Ajá. y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron a las hijas de Pero los ahora, hombres, cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Adelante. que eran hermosas, Que eran hermosas. y tomaron esposas de todas las que eligieron. Y tomaron esposas de todas las que eligieron. Adelante. Y el Señor dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Ahora no veo ángeles involucrados aquí. Él dijo, y el Señor dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él también es carne. Y luego redujo sus años. Los ángeles no se supone que mueran, excepto, ya sabes, no se supone que mueran. Punto. Por eso el mismo ángel que vino a Joe, Daniel, fue a María. Salta al versículo. Mira, lee el versículo 4. Quiero que prestes atención a eso. Porque, ahora dicen, vamos a ver si esto dice algo sobre esas mujeres teniendo gigantes. Adelante y lee. Cuando se juntaron con ellos unos. Versículo 4. Adelante. Había gigantes en la tierra en esos días. Y también Ajá. después, cuando los hijos de Dios vinieron de allá. Espera un minuto. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Dijo que esta unión produjo gigantes. Dijo, y después de eso, termina eso. Y también, después de esto, cuando los hijos de Dios Ajá. entraron a las hijas de los hombres, Ajá. y ellas les dieron hijos, estos fueron hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces se convirtieron en hombres poderosos y hombres de renombre. Pero no dijo que se convirtieran en gigantes, ¿verdad? Pero aún había gigantes en la tierra. No sabemos. Pero no tenías que tener la unión de un ángel para obtener un gigante. ¿De dónde vinieron Goliat ellos? Eso es después del diluvio. Así es. Y tenían de todo tipo. Tenían a los Anakim, toda una nación de gigantes. Tenían los Sinzamims, toda una nación de gigantes. Y los amorreos, el primero que Israel derrotó cuando salieron de Egipto, eran gigantes. Dice que nos vemos como saltamontes a sus ojos. Pero mira, esto es de este lado del diluvio, no del otro lado del diluvio. Correcto. Vamos, chicos. Entonces, ¿de dónde vino eso? De tus hombres comunes, hermana, hermano. Y eso no vino de un hombre que se juntó, una mujer que se juntó con un ángel. Pero cuando el Señor vio esto, dijo, mi espíritu no contenderá siempre con el hombre. Ahora tenemos que averiguar, él dijo con el hombre, no mencionó ningunos hijos de ángeles, ¿verdad? No, no lo hizo. Así que ahora vamos a ver lo que significa. Y vamos a descubrir qué es este espíritu que no siempre luchará con el hombre. Porque los hijos de Dios empezaron a casarse con las hijas de Caín. Ahí es donde se reduce. Así que vamos a investigar qué es este espíritu. Vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Porque aquí llegamos al fondo de las cosas. Por eso les digo a las personas todo el tiempo, cuando traigan a alguien al Israel de Dios, díganles que traigan lápiz, papel y paciencia. Porque vamos a tomarnos nuestro tiempo y aprender algo. No hemos venido aquí para sentirnos bien y saltar. Si deberías sentirte bien, es porque has aprendido algo. ¿Sabes? No hay nadie comprando, saltando, y gritando, y vociferando. ¿Sabes por qué? Porque estás demasiado ocupado, aprendiendo. No tienes tiempo para gritar. San Juan, capítulo 6, y vamos a empezar a leer en el versículo 51. San Juan, capítulo 6, y vamos a empezar a leer en el versículo 51. Bien, adelante. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Ajá. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Adelante. Y el pan que yo daré es mi carne,
que daré por la vida del mundo. Ahora ya sabes, esto es algo difícil de decir aquí. Adelante y lee. Por tanto, los judíos discutían entre sí, diciendo, Ajá. ¿cómo puede este hombre darnos su carne para comer? Es una pregunta razonable. ¿No es así? ¿Cómo puede este hombre darnos su carne para comer? Continúa leyendo. Entonces Jesús les dijo, de cierto os Adelante. digo, si no coméis la carne del Hijo del Ajá. Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Chico, esto es difícil de decir aquí. Adelante, lee. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último Y día. aquí hay algo más. Mientras aprendes algo, no te va a resucitar hasta el último día. Es el último día hoy. Si nadie ha sido resucitado hasta el último día, entonces, ¿quién está en el cielo? Alguien. En tu camino. Aprende algo mientras aprendes algo. Pero salta al versículo 60 porque sus discípulos, la gente que lo seguía, no entendieron eso. Adelante en el versículo 60. Adelante. Por lo tanto, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, Adelante. dijeron, esto es una palabra dura. ¿Esto es un dicho duro? ¿Quién puede escucharlo? oírlo? Buena pregunta. Adelante y lee. Cuando Jesús supo en sí mismo que sus discípulos murmuraban Ajá. por esto, les dijo, Adelante. esto os ofende. Esto te ofende. Te voy a decir qué es. Salta al versículo 63 y mira lo que dice. Adelante y Es lee. el Espíritu el que da vida. Es el Espíritu el que vivifica. Adelante. La lee. carne de nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os hablo, Las palabras que os hablo. Adelante. Lee. Son espíritu y son espíritu y son vida. Entonces, hermanas y hermanos, Vamos, Señor, vamos. cuando vio que las hijas de Adán y Set, hombre, las hijas de Caín, dijo, miren, estas personas no van a mantener, mi palabra no siempre va a contender con estos tipos. Salta al versículo 66 y continúa. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no Adelante. andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también vosotros Ajá. os iréis? Entonces Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién Adelante. iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando lo sigues, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Hermanas y hermanos, no es la superstición que te han enseñado en tu iglesia. Algo te va a dominar. Lo que te llevará a la vida eterna, te dicen que no tienes que hacerlo. Y eso es guardar las leyes y mandamientos de Dios. Tú tienes las palabras de vida eterna. Jesús dijo que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Así que cuando el Señor dice que mi espíritu no va a, siempre contenderá con el hombre, porque también es carne. Veamos qué significa. Eso significa que su palabra no va a contender con el hombre. Y si la palabra no, si no caminas en su palabra, veamos quién eres. Ahora, vamos a Romanos, el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 1. Luego vamos a saltar. Romanos capítulo 8 y versículo 1. 8 y 1. Léelo. No hay, por lo tanto, ahora ninguna condenación para los que están en Adelante. Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, escuchen, hermanas y hermanos, he oído a muchos predicadores decir, mientras estés en Cristo, no hay condenación. Esa es la parte que sigue. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora tenemos que averiguar cómo se hace eso. Saltemos al versículo 5. Versículo 5 y adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Adelante. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Eso es correcto. Adelante. Porque la mente carnal es muerte, Ajá. pero la mente espiritual es vida y Eso paz. habla sobre la vida eterna. Continúa y lee. Porque la mente carnal es enemistad contra ¿Por Dios. qué es eso? Porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo. Entonces, la mente carnal, es decir, la mente de la carne, es enemistad con Dios porque no está sujeta. En otras palabras, es hostil a la ley de Dios. ¿Qué te enseñan en la iglesia? No tienes que mantener esa vieja ley. Cristo lo hizo todo. La ley fue clavada en la cruz. ¿Qué te están diciendo? Que no tienes que cumplir la ley. Y la ley dice que eso es enemistad
con Dios, porque no están sujetos a la ley y no lo estarán mientras mantengan esa mentalidad. ¿Qué Verso versículo? 8. Adelante. Así que los que viven según la carne no pueden agradar Entonces, a si no guarda los Dios. mandamientos de Dios, sigue la carne. No puedes agradar a Dios. Continúa. Y Pero lee. vosotros no estáis en la Ajá. carne, sino en el Espíritu. Adelante. Si es que el Espíritu de Dios habita en ¿Qué vosotros. dijo Jesús que era espíritu? Adelante. Así que, si esa palabra del Señor reside en ti, sigue leyendo. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Ajá. no es Si de no tienes él. su palabra, entonces no eres suyo. Él no lo tenía. Por lo tanto, él no era uno de los hijos de Dios y los ángeles caídos no lo tenían, porque también fueron desheredados, ¿verdad? Por eso el Señor dijo que cuando los hijos de Dios se presentaron ante él, Satanás también vino, porque fue desheredado. Pero, ¿qué te hace hijo de Dios, hermanas y hermanos? Salta y lee el 14, el versículo 14. Adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Porque de Dios todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, entonces el Señor dice, ¿dónde está el Espíritu? Adelante. son los hijos de Dios. Ellos son los hijos de Dios. Ahora veo por qué el Señor dijo que cuando vio a los hijos de Dios comenzar a casarse con las hijas del hombre, que es la hija de Caín, Él dijo, mi palabra, mi espíritu, que es mi palabra, no siempre va a contender con estos tipos, porque esas mujeres les van a cambiar la mente, hermanas y hermanos. Sí, Entonces, ahora, si eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces eres un hijo de Dios. Eso significa que eres un hijo espiritual, ¿no es así? sí. Mientras estés caminando en ello, le perteneces a Él. Pero sigamos con la primera de Juan, el capítulo 3. Y Juan elaborará sobre esto un poco. Primera de Juan, capítulo 3. Entonces, la gente no entiende que hay tres tipos de hijos. Hay un hijo espiritual, que son los ángeles. Y luego hay un hijo espiritual, que son las personas que caminan en la palabra de Dios. Y te vamos a mostrar el otro hijo antes del final de esta lección. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Primera de Juan 3, versículo 1. Está bien. Adelante. He aquí qué clase de amor nos ha dado el Padre Adelante. para que seamos llamados hijos de Espera Dios. un momento. Juan es carne y hueso. Pero él dice que son llamados hijos de Dios, ¿no es así? Sí. Adelante y lee. Por eso el mundo no nos conoce, Ajá. porque no lo conoció a él. ¿Qué lo conoció? Porque no conocen al Señor. Adelante. Amados, ahora somos los hijos de Dios. Amados. ¿Ahora somos qué? Nosotros los hijos Ahora de Dios. somos los hijos de Dios. ¿Qué nos hace un hijo? Porque caminamos en su palabra. Somos guiados por su espíritu. ¿Qué es su palabra? Ahora somos los hijos de Dios. Adelante. Lee. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Ahora, incluso tenemos otro paso. Pero ¿hay algún otro escalón de hijo? ¿Qué seremos? Entonces, aunque ahora somos los hijos de Dios, todavía no se ve lo que seremos. Adelante. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él, porque le veremos tal como Pero es. sabemos que cuando Él aparezca, serás como Él. ¿Sabes por qué? Porque si eres hijo ahora, vas a ser hijos e hijas ahora, vas a hacer esa primera resurrección. Vas a ser justo como Él. Salta al verso 10. Verso 10. Y adelante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, tienes dos tipos. Hijos de Dios e hijos del diablo. Adelante. Lee. Cualquiera que no hace justicia no es de Dios. Si no practicas la justicia, no eres de Dios. Caín mató a su hermano, por lo que no era de Dios. Así es. Pero él era hombre, así que mantuvo el título. Adelante y lee. Ni el que no ama a Ajá. su hermano, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. Adelante. Que nos amemos Adelante. unos a otros, no como Caín, que era del maligno. Oh, ese malvado es Satanás. ¿No es así? Así que no es hijo de Dios. Se convirtió en hijo de Satanás. Bueno, te dije. No puedes comer en la mesa del Señor y en la del diablo también. Adelante. Lee. Y mató a su hermano. Ajá. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas
y las de su hermano justas. Entonces, Caín fue desheredado y tenía el título de hombre. Y sus hijas, que salieron de él, eran las hijas de los hombres. Pero los hijos de Dios, aquellos de nosotros que caminamos en su palabra, somos como los hijos de Adán y Set. Somos sus hijos, porque caminamos en su palabra, hermanas y hermanos. Y cuando Jesús vino, hizo alguna declaración y querían apedrearlo. Volvamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Porque una vez que empieces a entender este libro, comenzarás a cambiar tu comportamiento. Soy cristiano, pero aún así, todavía mato, cometo adulterio, fornico, miento sobre la gente. ¿Qué clase de cristiano eres? Así es. Ni siquiera eres un cristiano de temporada. San Juan 10. Vamos a empezar a leer en el versículo 23. San Juan 10 y versículo 23. Bien, adelante. Y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Adelante. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo Adelante. nos harás dudar? Si Ajá. tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Si eres ungido, uno de Mesías, dinos claramente. Adelante, lee. Jesús les respondió, os lo dije y no creísteis. Adelante. Las obras que hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Eso fue lo que lo confundió. Él dijo, el nombre de mi Padre. Salta al versículo 30 y continúa. Yo y el Padre uno somos. Los Ajá. judíos entonces los judíos volvieron a tomar piedras para No apedrearlo. pudieron manejar eso. Adelante, lee. Jesús le respondió, He ajá, mostrado muchas buenas obras de mi Ajá. Padre. ¿Por cuál de esas obras me adelante. apedreáis? Los judíos le respondieron diciendo, por una buena obra no te apedreamos, Adelante. sino por blasfemia. Ajá. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora, él dijo que es el Hijo de Dios. No dijo que era Dios, ¿verdad? Él dijo, pero tú, siendo hombre, te haces a ti mismo un Dios. Ahora están regresando a Génesis. El primer capítulo. Cada semilla, según su propia especie. Eres lo que es tu padre. ¿Pero qué dijo Jesús? Adelante y lee. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, Ajá. sed dioses, no seas ¿No está César. escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿soy dioses? Adelante. Si lee. él llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, Ajá. y la escritura no puede ser Les quebrantada. llamó Dios, a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Eso significa que alguien va a ser Dios. Pero mira lo que él dijo. Sigue Decís leyendo. de aquel a quien el Padre ha santificado. Hacha Decís de de aquel a quien el Padre ha santificado, eso significa separado. y Continúa. enviado al mundo. Adelante. Tú blasfemas Ajá. porque dije, soy el Hijo de ¿Te das Dios. cuenta de que él no dijo, porque dije que era El Dios? Hijo de Dios. ¿Verdad? Porque dije que era el Hijo de Dios. No dijo que fuera Dios. Pero él dijo, mira lo que dice la Escritura. Correcto. Aquí yo sé, él dijo, hombre, que está hablando el hombre. Ustedes son los hijos de Dios. Volvamos y leamos. Vamos al Salmo capítulo 82 y veamos lo que Jesús citó. Verás, Jesús citaba el Antiguo Testamento todo el tiempo. Pero los cristianos del Nuevo Testamento no creen eso. Eso es porque no conocen el Antiguo Testamento. ¿Por qué saben que no conocen el Antiguo Testamento? Porque son cristianos del Nuevo Testamento. Alguien te dijo que no tenías que leer el Antiguo Testamento. Así que cuando Jesús cita profecías todo el tiempo, no tienes ni idea de que está citando profecías, ya que nunca las has leído. Déjame mostrarte lo que Jesús citó. Salmo capítulo 82. Salmo 82. Salmo capítulo 82. Está bien, lee. Dios está en la congregación de los poderosos. Ajá. Él juzga entre los Él dioses. juzga entre los dioses. Pero Jesús dijo que llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios. ¿No es así? Así que estamos hablando de personas de carne y hueso aquí. Dios te está diciendo, ¿qué será si haces lo que digo?
Adelante. Pero ahora hace la pregunta. Adelante. ¿Hasta cuándo juzgaréis Adelante. injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a los impíos? Estás haciendo un juicio equivocado. Adán y Eva hicieron un juicio equivocado. Aceptaron a Satanás por sobre Dios. ¿No es cierto? Y por eso, mira qué va a suceder. ¿Qué les sucedió? Salta al versículo 6. Versículo 6 y continúa. He dicho, sois dioses. He dicho, vosotros sois dioses. ¿No es eso lo que dijo Jesús? Dios nos llamó Dios. Adelante Y lee. todos ustedes son hijos del Altísimo. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. No eran carne y no eran espíritu, pero todavía son hijos, porque puede ser un hijo espiritual. Pero mira lo que está diciendo. Adelante. Pero moriréis como hombres. Pero vas a morir como hombre. Y caeréis como uno de los Ahora, príncipes. hemos estado muriendo. Y el príncipe que cayó fue Satanás y todos sus ángeles. Señor. ¿Quién está muriendo? Hermanas y hermanos. Pero él dijo, como hombres. No dijo, como espíritus, ¿verdad? No dijo, como hijos e hijas. Dijo, ¿qué les van a hacer a mis hijos, Yacha? Ahora, ustedes van a morir como yo. Por eso los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres, porque andaban contrario a la palabra de Dios. Hermanas y hermanos. Entonces, el hombre cortó sus oportunidades, eliminó sus posibilidades de convertirse en hijos de Dios. Pero Jesús vino y lo restauró. Ahora veamos cómo sucedió eso. Vamos al Evangelio de San Juan, el primer capítulo. Entonces el Señor ya tenía hijos desde el principio, pero a los que pecaron contra Él, los desheredó, como hizo con Caín. Pero aquellos que caminaron en su palabra no fueron desheredados. Eran hijos espirituales e hijas espirituales. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Juan 1. Y el versículo 1. Está bien, léelo. En el principio era la palabra. Adelante. Y la palabra estaba con Dios. Ajá. Y la palabra era ¿Te Dios. das cuenta de que no dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era el hijo de, y el verbo era el hijo de Dios? No mencionó al hijo, ¿verdad? Porque no era un hijo antes de venir en la carne. Adelante. Él lee. mismo estaba en el principio con Adelante. Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Ajá. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que esta palabra, que es también Dios, es quien creó todo. ¿Cómo lo sé? Pasa al versículo 10. Versículo 10. Adelante. Él estaba en el Ajá. mundo. Y el mundo fue hecho por Él. Ajá. Y el mundo no le El Padre conoció. nunca vino en carne ni vino al mundo. Este es Jesús. Él estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por Él. Y el mundo no lo conoció. Adelante. Vino lee. a los suyos. Ajá. Y los suyos no le recibieron. Porque Jesús vino a través de Israel, de la tribu de Judá, y no lo recibimos. Y aún no lo hacemos. ¿No lo saben? Nuestros hermanos hebreos no quieren tratar con el nombre de Jesús. Adelante. Pero Lee. a todos los que le recibieron, Presten atención ahora. Pero a todos los que le recibieron. Adelante. a ellos les dio poder para convertirse en hijos de Dios. A ellos les dio poder para convertirse en hijos de Dios. Les dio poder. Termina eso. Incluso a los que creen en su nombre. Incluso a aquellos que creen en su nombre. Les dio poder para convertirse en hijos de Dios. Veamos cuál es este poder que Él les dio. Vamos a San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Y vamos a saltar. San Juan 17. San Juan 17. Y versículo 1. Lee. Estas palabras habló Jesús y levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, Adelante. la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a Digo, ti. quiero que me glorifiques. En otras palabras,
Estoy listo para volver a lo que era. Salta al verso 5 y continúa. Y ahora, oh Padre, Ajá. glorifícame tú con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Eso significa que Él estaba antes. No, porque Él lo creó. El Padre solo le ordenó. Ve adelante y lee. He manifestado tu nombre a los hombres que me Adelante. diste después Adelante. del mundo. Tuyos eran y tú me los Adelante. diste. Y han guardado tu palabra. Adelante. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Él dice, yo, todo. Él sabe que todo lo que les di. Tú me lo diste a mí. Adelante y lee. Porque les he dado las palabras que me diste. ¿Qué les dio Jesús? La palabra. Eso significa que eso es todo lo que le dio. Adelante y termina eso. Y los han recibido. Ajá. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Ajá. Y han creído que tú me enviaste. Ahora, ¿tú lo crees? Ellos lo creen. Salta al versículo 14 y léelo. Les he dado tu palabra. Ajá. Y el mundo los ha odiado. Adelante. Porque no son del mundo. Ajá. Así como yo no soy del mundo. Entonces sigue diciéndote que todo lo que le dio fue la palabra. Salta al versículo 17 y léelo. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos a través de tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Hermanas y hermanos, ¿no le preguntó Pedro? ¿No le preguntó Jesús a Pedro? ¿Vas a dejarme como el resto de ellos? Él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Porque ustedes tienen la palabra. Tienen las palabras de vida eterna. Correcto. Es esta palabra la que te dará vida eterna. Cuando el hombre le preguntó a Jesús, dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la salvación? Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda tus mandamientos. Correcto. Cuando escuchas esa palabra y la guardas, significa que caminas en ella o te esfuerzas en ella. No tienes más que un lugar al que vas a terminar. Dios. Entonces, son las palabras las que nos dieron el poder de convertirnos en hijos de Dios. Si caminamos en esa palabra, entonces seguramente seremos Dios, los hijos de Dios. Vamos a Romanos 8. Vean, porque hay hijos espirituales, que son los ángeles, ahora los hijos e hijas espirituales. Eso somos nosotros, porque estamos siendo guiados por esta palabra de Dios. Ahora, volvamos a Romanos capítulo 8, porque todo, si quieres convertirte en Dios, lo único que tienes que hacer es averiguar qué quiere Él que hagas y hacerlo. No es difícil. ¿Qué tan difícil es evitar robar, matar, cometer adulterio o caer con la pareja de otra persona? Pero nada, mintiéndole a alguien, codiciar lo que tenga tu vecino. ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan? Sabes, eso no debería ser difícil de hacer. Dios no te está dando algo que tengas que hacer. Todo lo que dice es simplemente estar quieto y no hacerlo. Es más fácil no hacer que hacer. Así que te ha dado las cosas que no debes hacer. No harás. Lo hizo fácil, ¿no? Sí. Correcto. Pero la gente no ve la simplicidad de Cristo. Hermanas y hermanos, Él hizo esto fácil. Es demasiado fácil. No puedo creer que todo lo que tengo que hacer es guardar su palabra. Significa que me dio poder para ser hijo de Dios y todo lo que me dio fue su palabra. Vamos, hombre, me estás tomando el pelo. Así es. Si te están engañando, el libro lo está haciendo. Romanos 8. Vamos a comenzar a leer en el verso 14. Y luego vamos a avanzar un poco más. Romanos 8:14. Porque, hermanas y hermanos, quiero que entiendan esto. Esta lección no es difícil. Todo lo que tienes que hacer es escucharla. 8 y 14, bien, léelo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Ahora Dios. lo sabemos, ¿verdad? Y sabemos que Jesús dijo que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. ¿No es así? Adelante y lee. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para temer otra Adelante. vez, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Espera un minuto. No habéis recibido el espíritu de esclavitud.
para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Por qué tenéis que ser adoptados? Porque los seres espirituales no pueden tener hijos. Dios es un espíritu. Todos los ángeles son espíritu. Eso significa que los ángeles no pueden vivir con una mujer y tener hijos. ¿No es correcto? Es correcto. Las personas que no pueden tener un hijo y quieren un hijo, tienen que adoptar. Así que te dio el espíritu de adopción. ¿Qué versículo? Romanos 15. Adelante. Por lo cual clamamos, Abba, Padre. Ahora llamaremos Abba. Abba significa padre. Adelante. Lee. El propio Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Adelante. De que somos los hijos de Dios. Adelante. Ahora todas las necesidades de la gente de carne y hueso, hablando con los romanos aquí. El espíritu está definido por lo que es nuestro espíritu. En otras palabras, la palabra que está escrita en profecía, que es la palabra que estamos diciendo ahora, que somos los hijos de Dios, porque caminaron en su camino, aunque no eran espíritu, pero eran espirituales. Continúa y lee. Y sí, hijos, también herederos. Ajá. Herederos Adelante. de Dios y coherederos con ¿Cómo Cristo. puedes ser coheredero con Cristo y Él es inmortal y tú no? Pero todo esto decía que nos convertiremos en herederos con Cristo. Adelante, lee. Si verdaderamente sufrimos con Él, pues Ahí está esa gran palabra. Si es así, tienes que hacer esto. Hermanas y hermanos, continúa y lee. para que también seamos glorificados juntos. Cuando estás glorificado, eso significa que tienes un cuerpo espiritual. Adelante, lee. Porque estimo que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Miren, hermanas y hermanos, si la gente realmente entendiera lo que vamos a hacer, no habría ladrones, no habría mentirosos, no habría asesinos, porque ¿qué darías para convertirte en Dios? Piensa en eso. Nada en esta tierra se puede comparar con convertirse en Dios. No, amén. Por eso digo que considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se revelará en nosotros. ¿Cómo puedes comparar la nada con todo? Con todo. Adelante y lee. Porque la ardiente expectación de la criatura espera la manifestación de los hijos Somos de la Dios. criatura, porque fuimos creados. Y estamos esperando la llegada del Hijo de Dios, aunque somos los hijos de Dios. Así que, si ese es el caso, entonces hay otro hijo en el que estamos esperando convertirnos. Sigue hasta el versículo 21. Versículo 21. Adelante. Porque la criatura misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos La de Dios. esclavitud de la corrupción es este cuerpo de carne y sangre. Seréis liberados en los gloriosos hijos de Dios. Adelante. Lee. Porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto juntos hasta ahora. Porque Dios creó al hombre para convertirse en Dios. Así que todos gemimos y sufrimos dolores. Incluso hasta ahora. Adelante y lee. Y no solo ellos, Ajá. sino también nosotros mismos. Adelante. Que tenemos las primicias del Espíritu. Adelante. Aun nosotros mismos gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción. La ¿Esperando qué? adopción. La adopción. A Adelante, lee. saber, la redención de nuestro cuerpo. Cuando este cuerpo sea cambiado. Entonces, si Dios tiene que adoptar, ¿cómo pueden los ángeles vivir con una mujer y tener hijos? Estamos esperando la adopción, es decir, la redención de este cuerpo. Pasa al verso 28. Verso 28. Y adelante. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que Así aman a es, Dios. porque Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Adelante. A los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, ¿cuál es su propósito? Que quiere ser justo como Él. Adelante, lee. Porque a quienes antes conoció, Ajá. también predestinó. Aquellos que Él conoció de antemano son los que lo conocieron a Él y caminaron en su palabra. Él te conocía, así que predestinó. Pero esta predestinación fue desde la fundación del mundo. Para ellos, a los que también conoció de antemano, también predestinó. Adelante, lee. Para ser conformados a la imagen de Adelante. su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que predestinamos para convertirnos en la imagen de Jesús. Porque Él es el primogénito de muchos hermanos y hermanas. Entonces, la pregunta que surge es,
¿Cuándo se convirtió Jesús en el Hijo de Dios? Sabemos que Él no puede mentir. Era el Hijo de Dios cuando estaba en su cuerpo de carne y sangre, porque te dijo que era el Hijo de Dios. Pero luego hay otro Hijo que debemos llegar a ser si pretendemos vivir para siempre como Dios quería que hiciéramos. Entonces, retrocedamos, porque siendo que Jesús es el capitán de nuestra salvación, los soldados siguen al capitán, ¿verdad? Lo que haga el capitán, eso hacen los soldados, ¿verdad? Jesús Así el capitán, es. y nosotros somos los soldados. Así es. Entonces ahora, descubramos en qué se convirtió el Hijo de Dios más allá de tu hijo espiritual. Regresa a Romanos, el primer capítulo. Romanos, capítulo 1. Esto no es difícil, hermanas y hermanos. Todo lo que tenemos que hacer es leer el libro. Romanos, capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Romanos, capítulo 1 y versículo 1. ¿Está bien? Adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, Adelante. que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Porque los profetas han contado todo esto. Continúa y lee. En cuanto a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Concerning his son, Jesucristo nuestro Señor. Adelante y lee. que fue hecho de la simiente de David según la carne, Que era del linaje de David, según la carne. Adelante. y declarado ser el Hijo de Dios con poder, Y, presta atención, y declarado ser el Hijo de Dios con poder. sí, Señor, amén. Cuando Jesús salió de esa tumba y habló con los apóstoles, nos dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces, Él fue declarado ser el Hijo de Dios con poder. ¿En qué momento? Adelante. Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue entonces cuando se convirtió en el Hijo de Dios, Hijo espiritual. Tenía poder. Todo el poder estaba en sus manos, hermanas y hermanos. Él ya era el Hijo de Dios porque era guiado por el Espíritu del Padre. ¿Entiende? Pero cuando Él murió y resucitó de entre los muertos, era el Hijo de Dios con poder. No podía morir más. En otras palabras, nació de nuevo. Nació en la familia del hombre una vez. Y cuando nació en la familia de Dios, nació de nuevo. ¿Sabe? Solo usas la palabra de nuevo cuando has hecho algo. Lo has hecho antes. Gracias, hermano, gracias, hermano. Eso es aprender algo en el camino. Para aprender algo. Según el espíritu de plenitud, por la resurrección de los muertos. Hermanas y hermanos. Ahora, Jesús pasó de ser el Hijo espiritual de Dios al Hijo Espíritu de Dios. Dos cosas completamente diferentes. Espíritu. Espiritual es un estado mental. El espíritu es un estado del cuerpo. Sí, predica, hermano, te lo dije, hermano, sí. La gente no entiende eso, pero los haremos entender. Sí, de acuerdo, vamos. Entonces, él pasó de espiritual a espíritu. Pero vamos a confirmar esto. Ahí es cuando se convirtió en el Hijo de Dios. Pero vamos al libro de Hechos, el capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Porque el Señor dijo, por boca de 2 o más testigos se establece un hecho. Y estamos tratando con hechos aquí, no estamos tratando con tonterías. Dice que estamos tratando con hechos, porque escribí un libro que trataba sobre hechos, los 4 vientos del cielo. Mira lo que está sucediendo en el mundo ahora. Dilo, sí, sí, seguro. Esos 10 dedos con los 10 cuernos estaban liderando a Estados Unidos para lo militar y todo lo demás. Pero cuando el Señor, se convirtió en presidente por primera vez, de repente, Te lo dije. la primera vez, la Unión Europea dijo, un momento, debemos defendernos nosotros mismos. Así es, correcto. Así que cuando este caballero se convirtió en líder, por segunda vez, ya se habían unido. ¿Y no sabes que él estaba peleando con ellos? Pero la cuestión es, hermanas y hermanos, no puede haber más que un líder en el oeste. Antes de
de que venga el Señor. Y el Señor elegido, Él dijo estos 10 dedos en el 7º capítulo de Daniel, y Él dijo, en los días de estos 10, el Dios del cielo establecerá un reino. Estamos viendo el 10º sistema, hermano. Sí, ¿dónde estamos? Sí, sí, así Porque es. escribí un libro sobre eso. Así que ahora Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder en su resurrección. Hechos 13, versículos 21 al 28. Vamos a confirmarlo. Hechos 13. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 28. 13 y 28. Bien, adelante. Y aunque no encontraron causa de muerte en él, pidieron, dice Pilato, que fuera asesinado. No podían encontrar a Jesús culpable de nada. Pero aún así, le dijeron a Pilato, crucifícalo. Adelante, lee. Y cuando hubieron cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del árbol y lo pusieron en un sepulcro. ¿Sabes lo que dijo? Lo que dijo. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, los profetas escribieron que iba a ser crucificado. Y él dijo, lo bajaron del árbol. La cruz estaba hecha de un árbol. Te digo esto para que no me estés llamando por teléfono. Hermano Blue, pensé que él murió en la cruz. Esto dice un árbol. Porque piensas que la cruz es ese pedacito de metal que llevas colgado al cuello. Y ellos y lo pusieron en un sepulcro. Adelante. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Ajá. Y Adelante. fue visto durante muchos días por aquellos que subieron con él desde Galilea a Jerusalén, Adelante. quienes son sus testigos ante el Muchas pueblo. personas lo vieron allí y resucitó de entre los muertos. Adelante. Y os Lee. anunciamos buenas nuevas, Ajá. que las promesas que se hicieron a los padres, Dios las ha cumplido para nosotros, sus hijos. Adelante. Ahora se hizo la promesa de que alguien saldrá de la descendencia de Abraham. Y por él todas las naciones de la tierra van a ser salvadas. Él dice ahora, como hijos, lo hemos visto. Adelante. Y lee. En que él había resucitado a Jesús nuevamente. Ahora empieza. Lee ese siguiente versículo de nuevo e introdúcelo. Voy a dejar de hablar tanto. El versículo 33 otra vez. Ajá. Dios ha cumplido lo mismo con nosotros, sus hijos, el que ha levantado a Jesús Adelante. de nuevo, como también está escrito en el segundo salmo. Como también está escrito en el 2.º salmo. Adelante. Tú eres mi hijo, Tú eres mi hijo. este día te he engendrado. ¿Qué día fue ese? El día en que él Resurrección. resucitó de entre los muertos. Adelante, lee. Y en cuanto a que lo levantó de los Ajá. muertos, para no volver más a la corrupción, dijo Adelante. de esta manera, les daré las fieles misericordias de David. Así que ahora Jesús es el único que resucitó de entre los muertos y no murió más. Los apóstoles, los profetas levantaron personas de los muertos. Luego Jesús levantó personas de los muertos. Los apóstoles levantaron personas de los muertos. Y cuando él murió en la cruz, los santos salieron de la tumba y fueron a la ciudad. Pero todos ellos murieron. Sí, Así que Jesús es el único que resucitó de entre los muertos en la familia de Dios y no murió. Él dijo, como está escrito en el 2.º capítulo de los Salmos. Vamos al 2.º capítulo de los Salmos y veámoslo. Salmos capítulo 2. Así que la próxima vez que leas esto por tu cuenta, vas a saber exactamente lo que está ocurriendo cuando se hace esta afirmación. Verás, es bueno, hermanas y hermanos, leer este libro y saber lo que lees. Eso es algo bueno. No estás sentado ahí diciendo, me pregunto qué significa esto. Suena como, pero no sé a qué suena. Salmos, capítulo 2. Salmos, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Salmos, capítulo 2 y versículo 1. 2 y 1. Está bien, adelante. porque se enfurecen las naciones y los pueblos piensan cosas vanas. Esas son las naciones. Están furiosas. Imaginan una cosa vana porque piensan que pueden escapar de Dios. Adelante. Los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes Adelante. conspiran juntos contra el Señor y contra Ajá. su santo ungido. Rompamos sus Adelante. ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, hermanas y hermanos, hombre y todas estas naciones tratando de alejarse del Señor. Pero no vamos a hablar de lo que Él les va a hacer. Hacemos eso en otra lección. Pero mira lo que el Señor dijo acerca de su Hijo. Salta al verso 6 y léelo. Sin embargo, he puesto a mi rey sobre mi santo monte de Ahora, Él va a Sión. establecer a su rey sobre su santo monte de Sión.
¿Dónde es eso? ¿En Jerusalén? ¿No en el cielo? ¿Ahora? Y mira lo que Dios te rey. Adelante. Y lee. Proclamaré el decreto. Declararé el decreto. El Señor me ha dicho, El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo. tú eres mi hijo. Este día te he engendrado. Este día te he engendrado. ¿Qué día fue ese? Lo sabes, ¿no? Sí, Señor, sí. Muy bien, alabado sea el Señor. Así que Jesús pasó de ser un hijo espiritual de Dios a un hijo de Dios espiritual. Hermanas y hermanos. Y él hizo eso. Y fue el primogénito. Hermanas y hermanos, de muchos hermanos. Vayamos a Colosenses, el primer capítulo. Porque estamos desmenuzando esto hasta el hueso. Hermanas y hermanos. La próxima vez que alguien te hable sobre los Nefilim, ¿sabes? ¿Ve? ¿Tienes algo de tiempo? Saca tu Biblia y tus notas y llévalos a la escuela. Está bien, así es. Porque necesitan una educación severa. Colosenses, el primer capítulo. Y vamos a empezar a leer en el versículo 12. Colosenses 1 y 12. 1 y 12. Colosenses 1 y 12. Está bien, adelante. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para ser partícipes de la herencia de los santos en luz. Ahora, nosotros estamos, si heredaste de los santos en luz, eso significa que vas a ser Dios. Adelante y lee. Que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Porque lo podemos ver. Sabemos a dónde vamos ahora. Sabemos, hermanas y hermanos. Sigue leyendo. En quien tenemos redención por su sangre, Ajá. el perdón de pecados, Adelante. que es la imagen del Dios invisible, el Adelante. primogénito de toda El criatura. primogénito de toda criatura. Por eso, los testigos de Jehová dicen que Jesús fue creado primero. Y luego creó todo lo demás. Pero los testigos de Jehová fueron iniciados por gentiles. ¿Escuchaste esto, hebreo? Fueron iniciados por gentiles. Y el Señor dijo que le dio su palabra a Israel. Así es. Y perdiste a Jacob. Y él no ha hecho eso con ninguna otra nación. Eso es correcto. Pablo te dice en Romanos, el capítulo 3. Los artículos de Dios están en manos de Israel. Correcto. Te dijo en Romanos, el capítulo 9. A Israel pertenecen los pactos y la gloria y la ley y la entrega de la ley y la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo te va a decir algo sobre Jesús? Sí, Señor. Cuando dijiste que Él es el primogénito de toda criatura, eso significa que Él es el primer hombre que se levantó de los muertos y no murió de nuevo. ¿Correcto? ¿Entienden? Sí, Señor. Ahora salta al versículo 18 y léelo. Versículo 18. Ve, adelante. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. ¿Quién es el principio? ¿Quién en el principio? El primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. Adelante y lee. Para que en todo Él tenga la preeminencia. Así que ahora eres el primogénito de entre los muertos. Es el primero que fue de hombre a Dios. Sí, Él era Dios, pero se convirtió en hombre. Porque el Padre hizo un cuerpo para Él. Y Él tomó ese cuerpo. Y se hizo hombre. Y hasta se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿No es así? Sí. Pero cuando murió y resucitó de entre los muertos, ya no era el Hijo del Hombre, era el Hijo de Dios, porque era el primogénito entre muchos hermanos. Muchos hermanos. ¿Quiénes son estos hermanos? Vamos a averiguarlo. Vamos a Lucas, el capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Porque hermanas y hermanos tienen que saber estas cosas. ¿Sí? No van a entrar descuidadamente en el reino de Dios. Así es. Y el Señor te va a dar tu oportunidad para saber esto. Correcto. Capítulo 20 de Lucas. Y vamos a comenzar en el versículo 34. Lucas 20 y verso 34. Porque queremos que entiendas esto. Dios quiere que lo entiendas. Necesitas entender esto. Está bien. Verso 34.
Adelante. Y Jesús, respondiendo, les dijo, los hijos de este mundo se casan y se dan en matrimonio. Solo los hijos de este mundo. Adelante. Pero los que serán considerados dignos de alcanzar ese mundo. Ajá. ¿Y la resurrección de los muertos? Continúa. Ahí, ni se casan ni se dan en matrimonio. Igual que los ángeles. Adelante y lee. Tampoco pueden morir más. Ajá. Porque son iguales a los ángeles. Porque los ángeles ya no pueden morir. No pueden morir. Adelante y lee. Y son hijos de Dios. Y son hijos de Dios. Siendo los hijos de la resurrección. ¿Siendo qué? Hijos de la resurrección. Así como Jesús llegó al Espíritu, Hijo de Dios, con poder. Cuando salgas de esa tumba, serás los hijos espirituales de Dios, con poder. Sí. ¿Cuánto poder? Jesús dijo, todo poder está en mi mano, en el cielo y en la tierra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo viste? Jesús, vamos a ser herederos, coherederos con Jesús. ¿Sí? Así que todo lo que Él tenga. ¿Sí? ¿Lo vamos a tener? Oh, con la gracia. Ahora, no hay interpretación, ¿verdad? No, Señor. No, Señor. Estamos leyendo esto con nuestros propios ojos, hermanas y hermanos. ¿Sí? Con nuestros propios ojos. Jesús entró en esa tumba como un ser de carne y hueso. Y cuando salió, era un espíritu. Vamos a Lucas. Quise decir 1 Corintios, más bien, el capítulo 15. Tengo 2 lugares más después de este. Apuesto a que pensaste que esto iba a ser largo. Largo. Recuerdo en un funeral. El predicador se levantó, ya sabes, uno de los que solían ser miembros. Él iba a levantarse y ponerme a mí, poner a la gente en el cielo y todo esto aquí. Debió haber predicado. Él no se suponía que debía hacerlo. Pero tomó mi tiempo. Y ver a ese señor. Y ver, ¿no ves eso? ¿Lo ves? Ellos están en el cielo. Ahora, me levanté y leí una escritura. Y lo derribé. 2 escrituras. Primero les mostré lo que Jesús dijo 4 veces en San Juan, en el capítulo 6. Correcto. Y aquellos que mueren no van a... El Padre se los dio. No van a perder nada. Sino que Él los levantará en el último día. Sí. Luego fui a 1 Corintios, al capítulo 15. Y les dije que, miren, ese hombre va a ser resucitado, pero cada uno a su debido tiempo. Jesús, las primicias y los que son suyos en su venida. ¿Está Jesús aquí? No, Señor. La gente dice, no, nada salvado. Es correcto. Si no están listos hasta que Él venga y no van a estar listos hasta el último día, entonces todos los que han muerto están en la tumba. ¿No es así? Es correcto. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a empezar a leer en el versículo 35. Hola, hermanas y hermanos, lean este libro. Sí, Señor. Y lee este libro. Lo vas a entender correctamente cada vez. Versículo 15 y versículo 35. Primera de Corintios, el capítulo 15. Vamos a empezar a leer en el versículo 35. Bien, adelante. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Podrían haberlo dicho en los días de Pablo. Nadie lo dice hoy en día, porque te van a decir que este viejo cuerpo va a volver a la tierra y tu espíritu va a regresar al cielo, o tu alma, nos dice. Extraño, cuando las mujeres llegaron al sepulcro, Jesús había desaparecido. Es decir, todo Él. Bueno, ¿qué cuerpo tendrá? Adelante. Y lee. ¿Qué versículo? Verso 36. Ajá. Necio, lo que siembras no es vivificado, sino muere. Avivado significa hecho vivo, excepto que muere. Adelante. Y lo que tú siembras, no siembras el cuerpo que será, sino grano desnudo. Puede que sea trigo o de algún otro grano. Así que lo que va en la tierra no es el cuerpo que va a ser, sino que es algo más simple. Pablo usó el grano. Pero te digo, aquí está hablando del espíritu. Salta al versículo 44. Versículo 44. Adelante. Se siembra un cuerpo natural. Ajá. Se levanta un cuerpo espiritual. Cuando se siembra un cuerpo natural, no estamos hablando de lanzar humo aquí, ¿verdad? No estamos hablando de cambios y es estado de la mente, ¿verdad? Estamos hablando de algo físico aquí. Se siembra un cuerpo natural. Se levanta un cuerpo espiritual. Adelante. Hay un cuerpo natural. Ajá. Y hay un cuerpo espiritual. Adelante. Y así está escrito. Ajá. El primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente. Ya arruinaron incluso eso. Están hablando de un ser viviente, porque intentaron justificar que el hombre tiene un alma dentro de él. Este libro dijo, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Si te convertiste en un alma viviente, ¿no es eso la suma de ti? Eres un alma. No hay un alma dentro de ti, pero tenemos una lección para demostrar eso. Pero sigue y lee. El último Adán fue hecho un espíritu vivificante. El primer hombre fue hecho un alma viviente. Y el último hombre, Adán, fue hecho un espíritu vivificante. ¿Quién es este último hombre? Adán. Pasa al verso 7:47 y léelo. El primer hombre es de la tierra, Ajá. terrenal. Continúa. El segundo hombre es el Señor del cielo. Así que ahora, Jesús es el último hombre. Adán. ¿No fue Adán Sí. el primero de su tipo? Jesús es el primero de su tipo. ¿Que fue de hombre? A Dios. De carne y hueso a espíritu. De hijo espiritual de Dios a hijo espíritu de Dios con poder. Con poder, sí. ¿Ves la diferencia en esto, hermano? Ahí es donde queremos ir porque, si no lo hacemos, vamos a tener un problema. Pasa ahora a leer el versículo 51. Versículo 51. Léelo. He aquí, os muestro un misterio. Ajá. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, hay un mensaje en esto, hermano. No todos van a morir, pero todos van a ser transformados. Todo es absoluto. ¿No es correcto? Entonces, si pasas de carne y sangre a espíritu, tienes que cambiar. Ahora vamos al capítulo 4 de San Juan. Porque el libro dijo eso, leímos que decía, mira, ahora somos hijos de Dios. Incluso el mundo no lo sabe. Pero sabemos que cuando Él venga, vamos a ser como Él. ¿No es eso lo que leímos hoy? San Juan capítulo 4. Y vamos a leer un versículo. Versículo 24. San Juan 4 y versículo 24. Está bien, léelo. Dios es un espíritu. Ajá. Y aquellos que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Te dicen aquí que Dios es un espíritu. Él es un espíritu. Así que ahora, si quieren ser los hijos completos de Dios, tienen que ser espíritus. ¿Por qué? Vamos a Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 6. Hebreos 12 y versículo 6. Está bien, léelo. Porque el Señor al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe como hijo. ¿Por qué? ¿Por qué Él castiga y azota a cada hijo que recibe? Porque siendo carne y hueso, vas a cometer errores. Vas a equivocarte. Y Él te va a corregir. Genial. Salta al versículo 9. Versículo 9. Y adelante. Además, hemos tenido padres de nuestra carne que Ajá. nos corrigieron y les dimos reverencia. ¿No deberíamos estar mucho más sometidos al Padre de los Espíritus y vivir? Oh, entonces el Padre es Dios, el Padre de los Espíritus. ¿Verdad? Tenemos un Padre de carne y hueso que se equivoca. Luego nos corrigen. Ahora, ¿no preferirían ser corregidos por el Padre de los Espíritus y vivir, hermanas y hermanos? Porque una vez que te conviertes en hijos e hijas de Dios con poder, ya no estás a su semejanza e imagen. Serás de su especie. Sí, alabado sea el Señor. Entonces, hay tres grupos de hijos, hermanas y hermanos. Espíritu, ángel. Espiritual, al que camina en la palabra de Dios. Y espíritu, los que resucitan en la resurrección. Eso no es difícil, ¿verdad? Gracias por tu tiempo.